Madeleine Beth McCann desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo de 2007 en un apartamento de vacaciones, Ocean Club, en un centro turístico de Praia da Luz, en la región del Algarve, en Portugal. Madeleine, procedente del Reino Unido, se encontraba de vacaciones con sus padres, Kate y Jerry McCann, sus hermanos mellizos Son y Amelie, de 2 años de edad, y un grupo de amigos de la familia con sus respectivos hijos. Sus padres dejaron a los 3 niños durmiendo sobre las 20:30, las 8:30 de la tarde, en el apartamento ubicado en la planta baja, mientras se fueron a cenar con amigos a un restaurante localizado a 50 metros de distancia. Los padres dijeron que vigilaban a los niños cada 20 o 30 minutos a lo largo de la noche, hasta que a las 22 horas la madre de Madeleine descubrió que la niña estaba desaparecida. Y aquí nace la única teoría válida para su familia, que es la del secuestro. Durante las semanas posteriores, la policía portuguesa llegó a creer que Madeleine había fallecido en un accidente en el apartamento y que sus padres lo habían encubierto. Los McCann recibieron el estatus de arguidos, sospechosos formales, en septiembre de 2007, el cual fue levantado cuando el fiscal general de Portugal archivó el caso en julio de 2008 debido a la falta de pruebas. No hay más ciego que el que no quiere ver. Abramos la mente, no pongamos todos los huevos en la misma cesta del secuestro y de la falta de profesionalidad policial y miremos con objetividad todas las pruebas recabadas. Las piezas del puzzle están ahí, solo hay que tener paciencia para ordenarlas. El caso de Madeleine McCann lleva desde 2007 envuelto en un halo gigantesco de misterio y ahora, casi 17 años después, tal vez debamos intentar retirar el velo camuflado que dejaron caer sobre él. El problema no será nunca que existan misterios demasiado imposibles, sino personas demasiado impasibles. No le temo a la verdad. La verdad es justa e imparcial, pero sí que me prevengo de aquellos que quieren apropiarse de ella y usarla a su favor. Empecemos a darle rigor forense a uno de los casos más polémicos de la historia moderna, la desaparición de Madeleine McCann. Comenzamos. Los Tapas Nine, que pudiera parecer el nombre de una banda de pop de los 90, es la forma como se abrevió para referirse al amplio grupo de padres, una suegra incluida, que viajó a Portugal con sus retoños desde finales de abril hasta principios de mayo de 2007. Demos unas pinceladas muy breves para identificar a cada personaje y así poder poner nombres, referencias y ubicarnos un poco mejor, ya que soy consciente de que esta trama es mucho más compleja de lo que un día nos hicieron creer. Kate Mary McCann, de 39 años, en aquellas fechas había estudiado medicina en la Universidad de Dundee, en Escocia, y ejercía como médico de cabecera. Gerald Patrick McCann, también de 39 años entonces, había estudiado medicina en la Universidad de Glasgow y ejercía como cardiólogo en Glenfield Hospital en Leicester. Él y Kate estaban casados desde 1998. David Anthony Payne, de 41 años de edad en 2007, también trabajaba como reputado cirujano cardiovascular y fue él quien hizo las reservas por internet para este viaje grupal. Fiona Elaine Payne, de 34 años, estaba casada con David desde hacía 7 y tenían 2 hijos en común. También dedicada al mundo de la medicina, fueron los únicos que se quedaron durante semanas en Portugal acompañando a sus amigos después de la desaparición de la pequeña. También fueron la única pareja que supuestamente empleó sistemas de vigilancia para que los niños lo tuvieran y lo vigilaran durante sus cenas. Diane Webster, madre de Fiona Payne, tenía 63 años y fue la única testigo en asegurar de que la pareja vigilaba únicamente a sus propios hijos cada una, lo que contradice las demás declaraciones. También fue la única que abandonó el restaurante unos 5 minutos más tarde que el resto, después de la entrada de Kate desesperada tras la desaparición de Madeleine.
Jane Mitchell Tanner, de 36 años, madre de 2 pequeños, fue quien aportó aquella declaración crucial de haber visto a un hombre llevando lo que parecía un niño envuelto en una manta durante la noche de la desaparición. Russell James O'Brien, marido de Jane, fue el que se ausentó casi media hora aquella noche, dado que estaba vigilando a su hija que estaba enferma. Russell también trabajaba como doctor y era amigo de David Payne desde la universidad. Matthew David Oldfield, 37 años, endocrino en el Kingston Hospital de Surrey, había sido compañero de Jerry en Leicester antes de mudarse a Londres con su mujer Rachel. Él fue el que revisó, un poco así por encima y sin fijarse mucho, a los niños McCann la noche del 3 de mayo a eso de las 9:30 de la noche sin percatarse de si la niña estaba en su cama o no. Notó calma y dio por sentado que todo estaba en orden. Rachel Jean Manfili Oldfield trabajaba como consultora y era madre de una pequeña de 22 meses en ese entonces. Dentro de la telaraña que envuelve a los Tapas 9, que no es poca, que quede claro, centremos este vídeo en el misterio de los registros fantasmas. Un informe detallado de Paulo Díaz, inspector de Unisector Danise Lisboa, del 9 de noviembre de 2007, recoge la enumeración de llamadas telefónicas con horarios proporcionados por la compañía telefónica desde el 29 de abril de 2007, que estaba este grupo en Praia da Luz, para todos los investigados, dividido en 4 secciones separadas de llamadas telefónicas, entrantes y salientes, el tráfico de SMS, entrantes y salientes, ya que en la época no había WhatsApp. Igualmente, y a fecha posterior, en febrero de 2008, el inspector Díaz diseñó otro completo informe con barras horarias, gráficos de enlaces y mapas que indican dónde se encontraban los aparatos electrónicos, o sea, los móviles de los Tapas 9 cuando activaron las antenas. Más tarde se recogerían también detalles de las activaciones de Praia da Luz y otras antenas móviles desde el 28 de abril hasta septiembre de 2007. Como no podía ser de otra forma, el foco principal de la investigación se limitó a la tarde del jueves 3 de mayo de 2007, día de la desaparición, y además y por desgracia a nivel logístico y práctico hubo numerosos inconvenientes a la hora de hacer todo el registro, el ingreso y la anotación de llamadas. Pero a pesar de los problemas, el trabajo fue minucioso y muy detallado, aunque tristemente casi nadie ha oído hablar de él o lo ha tenido en cuenta, ¿verdad? Nuevamente, ¿coincidencias? Bueno, muchas manos negras o muy escaso interés en hacer las cosas como se debe, pues a pesar de que estos informes tienen una gran calidad y destaca el compromiso del inspector, la policía, se dieron en el proceso de investigación del caso algunas omisiones realmente graves, como por ejemplo, los registros más importantes no estaban disponibles cuando el señor y la señora McCann asistieron a sus entrevistas los días 6 y 7 de septiembre de 2007. Y es dudoso que alguna vez fueran revisados por los experimentados analistas de la policía de Leicester, cuyo equipo abandonó pronto el Algarve. Es decir, no se les pudo poner sobre la mesa estos estudios y escuchar sus versiones al respecto de la pareja. Tampoco hay registros detallados de llamadas de los operadores móviles para Kate McCann, Russell O'Brien, Matthew Oldfield y Jane Tanner. Ninguno de los registros de telecomunicaciones muestra coordenadas de triangulación y se limita a identificar la única antena principal en la que se registraron esas llamadas. Estas omisiones dificultan la interpretación de los datos. Sin embargo, lo poco que hay ya deja un retrato de lo más interesante. Así que podemos imaginar el resto y aunque a esas conclusiones llegaremos más adelante, continuemos. Lo primero, lo más curioso, por ejemplo, el registro de llamadas del móvil de Kate McCann no solo estaba incompleto, sino que numerosas llamadas fueron eliminadas selectivamente. A ver, explico. La memoria de su móvil contenía detalles de 39 llamadas desde las 18:28 horas del miércoles 25 de abril hasta las 16:35 del 27 de abril de 2007. Después de su llegada a Portugal, el mismo 28 de abril de 2007, con la excepción de una llamada entrante del miércoles 2 de mayo a las 11:21, curiosamente un número equivocado, y una llamada de su marido a las 23:17 del jueves 3 de mayo, el día que desaparece Madeleine, todo lo demás estaba desaparecido.
borrado, eliminado, ausente. No seamos mal pensados, pero ¿por qué estas eliminaciones accidentales? O bien se podría implicar un alto grado de astucia y de manipulación. Bueno, quien elimina todas las llamadas de un día concreto a excepción de un número equivocado y uno de su marido, ¿cuál fue la razón para borrar 3 de las 4 llamadas entre las 23:14 y las 23:17 de la noche crítica? Hay gente meticulosa a quien le pone nerviosa tener mensajes acumulados en el buzón de voz, SMS, WhatsApp o registro de llamadas. Pero normalmente o se borra todo o no se borra. Cuando vas uno por uno eliminando a algunos, dejando otros, es por algo. Y yo pregunto, ¿estaría Kate tratando de evitar alertar a los investigadores sobre la evidencia de que se habían borrado esos detalles de alrededor de 40 llamadas y se sentía más feliz dejando algo no controvertido o engañoso en la memoria para el que lo encontrara? Es decir, para que no sea tan cantoso, en vez de eliminar todo de un plumazo, pues dejó un par de llamaditas como señal de que ha recibido alguna ese día, disimula y listo. Ni para ti ni para mí, vaya. ¿Podía haber sido un ataque de estrés o ansiedad lo que le llevara a ponerse a toquetear y eliminar registros de su móvil? ¿Es esa la prioridad de un padre o una madre consternado por la desaparición de su hija? Mira que cada uno gestiona el drama como buenamente puede, pero borrar números de teléfono selectivamente resulta algo un pelín extremo. A mí me recuerda, sinceramente, alguna escena de película en la que alguien encuentra a su pareja en un baño sin camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo que parece, le dice. Bueno, pues explíquemelo porque no sé qué otra cosa podría ser. Por si esto fuera poco, no solo hablamos del móvil de Kate, sino que la primera llamada encontrada en la memoria del móvil de Jerry, del padre de Madeleine McCann, se realizó a las 00:30 del viernes ya 4 de mayo de 2007. Una vez más, la comparación de los registros de la antena con la memoria sugiere que unas 24 llamadas o SMS se habían borrado en el teléfono de Jerry, incluido el de él, encontrando el teléfono de su esposa y programado a las 23:17, la hora en que recibió la llamada su esposa. Parece que él había eliminado los detalles de las 4 llamadas que le hizo esa noche y ella borró solo 3. Sutil, pequeña y casi discreta, pero evidencia que aquí encontramos una rareza sin igual. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué unos padres cuya hija había desaparecido en extrañas circunstancias querían ocultar cualquier tipo de información a los investigadores? ¿Qué era lo que no querían que se supiera? Bueno, pues explorar los datos del registro de llamadas y compararlos con otras pruebas, pues se volvió en ese momento fundamental. Y continuemos. El sábado 28 de abril de 2007, tras su llegada a Praia da Luz, el móvil de Kate McCann activó la antena 9 veces. No es posible precisar a partir de los registros que se disponen si se trataba de llamadas o SMS, o si eran salientes ni su duración. Las últimas activaciones fueron a las 20:55 y a las 20:59, y los Tapas 9 regresaron a dormir temprano después de comer en el restaurante con sus hijos, o sea, por la tarde. Todos estos registros fueron borrados de la memoria del móvil de Kate. El móvil de Gerald no activó ninguna antena de luz ese día en Praia da Luz, y el domingo 29 de abril la primera activación del móvil de Kate McCann fue a las 9:23. Pero nuevamente no hay registros de Vodafone ni barras horarias que proporcionen más detalles. Sin embargo, al comparar internamente los registros de la antena, parece que llamó a su marido a las 12:26 y a las 17:02. Los registros de la guardería indican que recogió a Madeleine a las 12:15 y también recogió a los gemelos alrededor de las 17 horas, pero registró por error la hora como 12:30. Lo más probable es que las llamadas de Kate McCann fueran para comprobar que habían recogido a sus hijos. A las 10:13 Gerald McCann recibió una llamada desde un móvil de Reino Unido. La última activación por parte del móvil de Kate McCann fue a las 19:30 y la de Gerald a las 17:02. Un patrón claro, y se aplica a todas las personas componentes de los Tapas 9, es que no se produjeron activaciones en ningún momento durante la semana mientras ellos cenaban. Retomamos aquí la teoría de que eran un grupo de adultos con gran interés en no ser molestados durante su cena. ¿Incluía esto entonces a los niños? Pues bien,
El lunes 30 de abril de 2007 también, ninguno de los teléfonos de los McCann activó los transmisores. El martes 1 de mayo, el teléfono de Gerald McCann estuvo en silencio todo el día. El móvil de Kate, la madre, activó por primera vez la antena de luz a las 10:16, pero todos los detalles de las llamadas del día se borraron del teléfono y no hay nada en el CD de su proveedor de telefonía móvil. Otra activación tuvo lugar a las 12:17 y los registros que muestran que Gerald McCann recogió a Madeleine a las 12:20 en la guardería, un poco antes de lo habitual, pero hay una llamada de Kate McCann a las 12:17 que no parece haber sido para él, porque su móvil no estaba activado en todo ese día. Kate McCann atendió su última llamada a partir de las 8:35. Alrededor de las 20:45 del martes 1 de mayo, una chica, Chequella, la instructora de aeróbic del Ocean Club, celebró una noche de concursos y más tarde fue invitada, supuestamente, por Gerald McCann, padre de Madeleine, a unirse a su mesa, lo que hizo en algún momento entre las 21:30 y las 21:50. La señorita Chequella declaró que un plato de la cena estuvo vacío todo el rato y que no recordaba haber visto a Kate McCann. Sin embargo, tanto Jane Tanner como Russell O'Brien declararon que él no fue al bar de tapas esa noche, sino que se quedó en su habitación cuidando a su hija enferma, ¿verdad? Bueno, pues Jane Tanner llevó su cena a la habitación explicando así el plato no utilizado en la mesa. ¡Qué jaleo! Entonces, ¿quién faltaba? ¿Eran 9? No eran 50, obviamente. Pese a todo, ni la policía judicial ni la policía inglesa preguntaron a Russell O'Brien si había oído llorar a Madeleine. Tantas preguntas sin respuesta que se quedaron en el tintero, ¿es posible? El móvil de Kate McCann se activó a continuación 6 veces, entre las 22:16 y las 22:27, después de haber regresado al apartamento tras su cena. El tráfico de antena demuestra que estas llamadas no se realizaron a ninguno de sus amigos de los Tapas Night. La evidencia de los registros de llamadas da la pista más contundente de que los Tapas Night dejaron sus teléfonos en sus habitaciones cuando ellos fueron a cenar. Y esto no me lo he sacado yo de la manga. Fue Clarence Mitchell, portavoz de los McCann, quien en una entrevista publicada el 6 de abril de 2008 en The Guardian dijo: había 9 personas en un bar sin relojes, sin teléfonos móviles y un pánico absoluto se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido. La evidencia, como siempre, muestra que Kate McCann estaba en el apartamento 5A 14 minutos antes de que Madeleine comenzara a llorar, según la confesión de su vecina. El martes 1 de mayo de 2007 es la única noche, excepto por supuesto el jueves 3 de mayo cuando desaparece, en la que los McCann o cualquiera de sus amigos hicieron llamadas después de cenar. Kate McCann contó que la noche del miércoles 2 de mayo de 2007 había dormido en la cama extra de la habitación de sus hijos porque su marido no le había prestado suficiente atención. ¿Sería la instructora de aeróbic la causante de esta disputa conyugal? ¿Sería por eso que Kate salió del restaurante esa noche antes que él? Gerald McCann dijo que pensó que la razón por la que su esposa había dormido en el dormitorio de los niños era por sus ronquidos y que ni siquiera él se molestó en preguntarle a la mañana siguiente cuál era el problema. Muy típico de matrimonios con mala comunicación. A ver, la mujer parece enfadada, pues ya se le pasará sola. Lo curioso aquí, sin embargo, son las fechas. Podría ser que sus horarios estén equivocados por 24 horas por algún motivo en concreto. ¿O pudiera ser que Kate se estuviese refiriendo a la noche del 1 y no al día 2? ¿Por qué mentían al respecto? Esto sí podría responder a una confusión, al enfado o a los nervios aquella noche. El marido de risitas con la instructora, ella llegando al apartamento para encontrarse a su hija llorando a pleno pulmón, y sin duda no era el mejor escenario para recordar. Pasemos al miércoles 2 de mayo, una noche antes de la desaparición, cuando Kate McCann llamó a su amiga Amanda a las 7:36 de la mañana, alrededor de 2 horas antes que cualquier activación móvil en cualquier otra mañana. Kate había madrugado muchísimo ese día. Su amiga no respondió las 2 llamadas que ella hizo, pero le devolvió una a las 7:50. No hay más registros y todos fueron borrados de la memoria. A las 8:07, Gerald McCann recibió una llamada del centro de mensajes
un SMS, pero no pareció tampoco responder. A las 8:50, Kate recibió una llamada desde un móvil de Reino Unido y la devolvió 3 minutos después, antes de ir a jugar al tenis. Gerald McCann recibió una serie de llamadas desde su centro de mensajes, otro SMS, entre las 9:10 y las 10:47, nuevamente sin respuesta. A las 11:21, Kate recibió una llamada de lo que parece ser un teléfono fijo en Swansea. El informe del inspector Díaz investigó detalladamente esta llamada y descubrió que no había activado ninguna antena de Praia da Luz. Pero profundizando aún más, descubrió que otro móvil del Reino Unido había activado la antena luz al conectarse al mismo número de Swansea a las 14:01. La llamada que hicieron a Kate McCann era simplemente un número equivocado, como dijimos antes, y por tanto no registrado por las antenas de Praia da Luz. Y esta fue la llamada especial que Kate decidió dejar en su listado después de eliminar todo lo demás. Gerald recibió 5 llamadas más del centro de mensajes, o sea, de SMS, y a las 15:50 horas llamó al 91121, probablemente para recoger sus mensajes. Recibió más llamadas del centro a las 17:49 y a las 19:49 los registros proporcionados por Vodafone muestran estas llamadas, pero provienen de un número de móvil diferente. A las 20:08, Kate McCann recibió 2 llamadas desde un móvil de Reino Unido y 6 minutos más tarde, Gerald McCann llamó de nuevo al 91121, de nuevo para recoger mensajes antes de partir hacia el bar de tapas. Esta fue la última activación del día por parte de cualquiera de los McCann. Y esto vuelve a fortalecer la teoría de que probablemente cuando iban al restaurante todos acudían sin sus teléfonos. El jueves 3 de mayo, día de la desaparición, a las 8:23 y 8:24 de la mañana, en el móvil de Kate, se activó la antena. No hay nada en el archivo que indique el propietario de este móvil, pero no parece ser a nadie miembro de la familia o amigo de los McCann. A las 12:24, Jerry recibió una llamada de un móvil de Reino Unido y nuevamente no hay ninguna pista en el archivo sobre el nombre de quien la realizó. A las 12:31, Kate McCann recibe una llamada o SMS del móvil de su madre y responde horas después. Ninguno de los McCann tuvo más actividad en sus teléfonos hasta que Madeleine desapareció, llamando Jerry a su esposa Kate hasta 4 veces entre las 23:14 y las 23:52. A las 23:40 de la noche llamó a su hermana Trish Cameron y a las 23:52 a Janet Kennedy. La serie de mensajes SMS recibidos por Gerald McCann el miércoles 2 de mayo le causaron cierta inquietud, o así reaccionó cuando en alguna entrevista le preguntaron por ellos, que eran 16 mensajes. 16. Este número misterioso parecía ser un cuadro de mensajes que le envía un SMS cuando su móvil no puede aceptar una llamada, porque está fuera de cobertura o está apagado. La triste realidad es que los investigadores nunca ahondaron seriamente en esto, interrogando con detalle a la pareja sobre estas llamadas, y entre ellos, sus llamadas. Jerry excusó las eliminaciones diciendo que la memoria de su teléfono solo retenía detalles de las últimas 10 llamadas realizadas, y esta evidente inexactitud, ya había conservado datos de 17 llamadas, como sabemos, no fue cuestionada. Nadie sabe el por qué, y por supuesto no justificaba tampoco el borrado masivo en el móvil de su mujer Kate. En fin, estas rarezas y después de todo este embrollo, ¿qué conclusiones sacamos? Pues pocas. Y eso es lo extremadamente interesante y a la vez enrevesado. ¿No da la sensación de que esta investigación son todo bombas de humo? Parece desvelarse a tenor de esta enumeración de evidencias de sus llamadas y de sus teléfonos que Kate McCann estaba en el apartamento 5A cuando Madeleine lloró entre las 22:30 y las 23:45 del martes 1 de mayo, que lo dijo su vecina. Alguien, la señora Fenn, la vecina que escuchó los llantos esa noche. Justo entonces esa noche también hubo una ráfaga única de llamadas nocturnas, así como varias llamadas a primerísima hora de la mañana. ¿Qué pasó esa noche? ¿Por qué parece que se quieren manipular los registros para dar a entender cosas que no son? ¿Aplazar los tiempos o intentar disimular lo que fuera que sucediese? ¿Y qué pasa con los registros de asistencia de Madeleine a la guardería? ¿Pudieron ser falsificados para usar las fechas y tiempos a su favor?
¿Por qué los días 2 y 3 de mayo hay una actividad tan frenética de llamadas? ¿Por qué ese empeño de eliminar los registros, de no hablar de los mensajes o de camuflar y recelar de cualquier interrogante al respecto? ¿Actuar de forma tan sospechosa implica serlo? Como puede verse, investigar a los allegados de la menor desaparecida, lejos de aclarar, enreda aún más. Pero ojo, que aquí no termina la cosa, y esto es solo la punta del iceberg. Las pruebas o evidencias claras, y sin resolver desgraciadamente, que los registros telefónicos y antenas recogían, pero hay otro asunto muy sombrío que se cierne sobre los Tapas 9, sus influencias. ¿Por qué no? No eran solo un grupo de colegas pasando las vacaciones con sus familias, descansando de su dura labor como profesionales sanitarios en su mayoría, y ellos eran mucho más que eso, ya que, como he comentado anteriormente, en sus agendas no tenían precisamente el número de la carnicera, charcutera, la modista o la mamá ama de casa del compañerito del cole. Ellos tenían contacto de pesos pesados, peces gordos, personas influyentes y poderosas, no solo del mundo de la medicina, sino de la comunicación y de la política. La pregunta es, ¿hasta qué punto es importante tirar de este hilo?